Hola, damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite estar aquí. Sean todos bienvenidos y vamos a tener el día de hoy, que ya es nuestra última lección, vamos a tener una oración dando gracias a Dios porque les ha permitido en esta semana pues estar pendiente y tomar cada clase correspondiente, poder hacer su actividad y sobre todo que podamos aplicar lo que hemos aprendido en esta semana y que sigamos pues meditando y aprendiendo los demás días estudiando nuestras Biblias. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos dirija y nos prepare para poder apreciar su palabra y comprenderla de la mejor manera. Así que vamos a orar ahí en casita, cierren sus ojitos. Amoroso Padre, gracias te damos nuevamente por tus bendiciones, por un día más que nos has regalado, pero sobre todo porque a lo largo de esta semana tú has sido fiel, Padre. Hemos visto tu fidelidad y te doy gracias por la vida de cada hogar, cada niño que ha estado viendo esta escuela bíblica por medio de la tecnología, Padre, que tú nos has permitido también. Te pido que tú seas con ellos, que tú puedas abrir sus corazoncitos, Padre, para que ellos puedan comprender tu palabra, puedan entender que solamente tú eres un único Dios y verdadero y que tiene el poder y el control sobre todo, Padre, que gobiernas. Y que podamos también, así como hemos visto estos personajes de Daniel y sus amigos, que también podamos aprender y tomar ese ejemplo, Padre, de cómo amarte y no temerle al hombre, sino solamente confiar en ti, Padre, porque tú nos proteges, nos guardas y nos guías a lo largo de nuestras vidas. Te pido que seas con ellos y que sus papás también puedan seguirlos instruyendo en el camino de tu verdad. En este día, que es nuestra última clase, que podamos terminar, Señor, aprendiendo más y más de ti y aplicarlo en nuestro diario vivir. Sé pues con ellos y nos ponemos en tus manos, que tú nos uses como instrumentos para poder ser quienes guíen en alguna manera a estos niños, Padre, hacia tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola mis niños preciosos, bienvenidos sean a nuestro último día de la escuelita bíblica virtual rumbo a Babilonia. La iglesia Getsemaní está contenta porque han podido estar con nosotros durante estos 5 días. Les invitamos a que presten mucha atención a su clase para que puedan realizar sus tareas sin ningún contratiempo. Así que exploradores, vamos a comenzar nuestro último día. Bueno, el día de hoy, que es ya nuestro último día, día viernes, el título de la lección de hoy que veremos es Daniel entre leones y se basa en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y si recordamos anteriormente, se menciona cómo este antiguo rey, hijo de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, pues fue quitado su reino, ¿no? Y fue asesinado, menciona, y tomó su poder el rey Darío de Persa. Y entonces este rey también decidió cambiar, dice aquí, su forma de gobierno y nombró a 121 sátrapas, que son gobernadores de las provincias. Estos son los sátrapas y se encargan, y también se menciona que estas personas tienen un poder absoluto ante las provincias. Entonces el rey mandó a nombrar esto. Y también administradores. Y entre tres administradores menciona que también estaba Daniel, porque era muy inteligente, era sabio, ¿no? Entonces también fue nombrado como administrador. Y menciona que este rey Darío, al observarlo, se daba cuenta de que Daniel era muy inteligente y sabía, era el mejor de los demás administradores. Entonces comenzó a darle como ese favor, ¿no? Porque se dio cuenta de que era una persona confiable, leal y que trabajaba muy bien. Era muy buen administrador. Entonces los otros administradores dice que pues por envidia, lo podemos ver, que tuvieron envidia de que Daniel era mejor que ellos, entonces comenzaron a buscar alguna forma en que Daniel fallara para ir inmediatamente a acusarlo con este rey, Darío. Pero como no encontraban nada en él, se les ocurrió, ¿no? Idearon un plan y dijeron, bueno, solamente podemos encontrar algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Y entonces estaban ahí y entonces se les ocurrió esa idea, ¿no? Y fueron estas personas administradores con el rey Darío y le dijeron que, ¿por qué no decía que en 30 días cualquiera que no adorare a él como Dios, ¿no? Que más bien que adorare a otro Dios, porque ahí en ese momento este rey era tenido como Dios, lo veían así. Entonces dijo, si alguien adora a otro Dios que no sea su majestad,
pues que lo mande a echar al foso de los leones. En esa época era otro método, pues para castigar, ¿no? O matar a aquellos que no obedecían las órdenes del rey. Entonces ellos dijeron esto. Y el rey pues lo vio bien y aceptó escribir, porque le dijeron que escribiera para que no fuera olvidado ese edicto o revocado, para que tuviera validez. Entonces el rey aceptó y lo hizo. Entonces Daniel se dio cuenta de esto. Y en la Biblia menciona que Daniel tenía la costumbre, o él oraba todos los días 3 veces al día. Entonces menciona que Daniel subió a su habitación, eso quiere decir que estaba arriba, y su ventana las abrió, es decir, no se estaba escondiendo. Y las ventanas estaban, dice, se veía la ciudad de Jerusalén. Y entonces él empezó a orar, se arrodilló y oró pues, a su Dios, como lo hacía todos los días, sin ningún temor de que lo pudieran ver. Y ya sabía lo que iba a pasar. Entonces estas personas lo vieron y bueno, pues era el momento que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces fueron inmediatamente a ver al rey y le dijeron, tú dijiste este edicto y estuviste de acuerdo y entonces esa persona tiene que ser echada, ¿no? Al foso con los leones. Y aunque el rey Darío como que no quería que le pasara esto a Daniel porque lo apreciaba, ya decíamos, porque era un buen administrador, entonces, pues no quería, pero ellos le insistieron y le dijeron tanto que él no se podía retractar, es decir, no podía decir que no porque él había firmado y había dado ese edicto. Entonces, como rey tenía que cumplir eso, que si no, no tendría autoridad. Entonces, aunque le dolió y sintió tristeza, pues mandó a que fueran por Daniel y lo echaran a este foso de los leones. Y entonces, pues Daniel fue echado, dice ahí, en ese foso de los leones. Y aparte de eso, pues pusieron una piedra en la entrada, es decir, como y la sellaron, dicen, con el sello del rey Darío y los príncipes. Entonces se fueron. Y también encontramos que este rey, como apreciaba, ya decíamos, a este Daniel, no podía dormir, dice, y no comió nada y estaba triste, ¿no? Entonces no podía ni dormir, pensando qué estaría pasando. Incluso antes de que fuera Daniel echado al foso, le dijo que quiera tu Dios aquel que le sirves salvarte, ¿no? Y entonces lo echaron. Entonces toda la noche estuvo así que no pudo dormir, ni comer, estuvo triste. Pero amaneciendo dice que inmediatamente lo primero que hizo fue ir a ver allá al foso de los leones para ver qué había pasado. Entonces le habló, ¿no? Daniel, para ver si estaba ahí. Y entonces él le contestó a su majestad, ¿no? Porque era el rey. Entonces le dijo que si Dios había enviado a su ángel, ¿no? Si lo había librado a ese Dios al que le servía. Y él dijo que sí, que ese Dios al que él servía lo había librado, que había enviado un ángel y que les había sellado la boca a esos leones que estaban ahí y no le hicieron ningún daño. Entonces, cuando lo sacaron, pues se dieron cuenta de que era cierto y no le habían hecho ni siquiera un rasguño, no le habían hecho nada a Daniel, porque pues, su Dios era poderoso y lo libró. Entonces el rey se alegró, ¿no? Al darse cuenta de esto. Y ahora él mandó a traer a estas personas que habían acusado a Daniel y a ellos dice que con toda su familia e hijos fueron echados a este foso de estos leones. Y incluso ellos dice que aún no terminaban de caer cuando los leones ya los estaban devorando, se los estaban comiendo. Entonces, aparte de eso, el rey ahora dijo, engrandeció esto y dio un edicto de que ahora tenían que adorar, ¿no? A este Dios que era poderoso, que era vivo, que había librado a Daniel de ese foso de estos leones y lo había sacado sin ningún daño. Entonces él pudo darse cuenta de este Dios verdadero y que Daniel confió en él y no temió en seguir orando las 3 veces al día a su Dios y Dios lo libró de esos leones en donde él fue echado. Por eso hoy es esta lección, Daniel entre leones. Y vemos cómo Dios lo libró y lo guardó de todo. Es algo que nosotros nos maravillamos y reconocemos que nuestro Dios también es poderoso y puede guardarnos y librarnos de todo mal. Así que es nuestra lección hasta el día de hoy y que el Señor te bendiga.
Bueno, y ahora hemos llegado a nuestro momento también muy importante en donde vamos a aprender cómo nosotros tenemos que tomar lo que nos enseña esta lección y aplicarlo en nuestras vidas. Y lo que hemos visto y nos ha enseñado Daniel es que nosotros como hijos de Dios tenemos que orar siempre. Y en su palabra también encontramos que orar en todo tiempo, orar sin cesar, es decir, tiene que ser algo que hagamos todos los días y si se puede también 3 veces al día, mucho que mejor, porque es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios, así como con nuestros amigos o personas nos comunicamos por teléfono, pues la manera de comunicarnos con nuestro Padre, con nuestro Dios, es por medio de la oración y no tenemos que dejar de hacerlo nunca, tampoco de estudiar y meditar en su palabra. Hemos visto cómo por medio de esta oración también Daniel nos mostró que debemos ser firmes en adorar y servir solamente a nuestro Dios y no tener ningún temor de lo que nos puedan decir y nosotros seguir orando siempre. Hemos visto cómo Dios también mostró su poder y les demostró a estos reyes, incluso ahorita veíamos al rey Darío, le demostró que solamente él era el único Dios, el que tenía el poder y aquel que podía librar a alguien de unos leones, aquel que le selló la boca para que no pudieran hacerle ningún daño a su siervo. Entonces nosotros tenemos que tener también esta confianza en que nuestro Dios nos puede librar de todos los peligros. Y nosotros también tenemos que ser firmes y amarlo por sobre todas las cosas y ponerlo siempre en primer lugar, pero sobre todo que también nosotros nos pongamos siempre en oración en todo lo que hagamos. Y ya decía, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es de que nosotros estemos siempre en oración. Ya lo decía desde el principio, en todo tiempo. Así que no dejemos de orar. Con sus papitos pueden pedirle que les enseñen, que les ayuden a orar. Y si ustedes ya pueden, pues mucho que mejor que se dirijan a Dios dándole las gracias por todo lo que nos da y nos permite tener y porque nos ha librado de muchísimas cosas, sobre todo en esta época donde ha habido muchas enfermedades con esto de la pandemia, pero hemos visto cómo Dios nos ha guardado y nos ha protegido de todo mal. Y tenemos que reconocer que Él es soberano y todo está bajo su control. Bueno, que el Señor les bendiga. Es un gusto haberlos tenido aquí estos días y que podamos haber aprendido juntos y que pongamos en práctica esto que hoy hemos visto y todos estos días. Bendiciones y que Dios les bendiga. Un abrazo enorme y esperamos pronto con los que nos conocemos por poder vernos nuevamente y poder seguir en el conocimiento de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.